Buenas tardes, Facultad de Derecho, Universidad Nacional. Estamos en Homo Politicus para platicar con el doctor Benjamín Arditi sobre su texto, La política en los bordes del liberalismo. Gracias a Editorial Gediza por hacernos llegar este texto. Para eso estamos. Mi nombre es Héctor Solís Hernández y pues es un gusto estar aquí con el doctor. Y pues antes que nada quisiera felicitarlo por este trabajo que a mi parecer desde el principio, bueno pues me parecía que era un texto, pues como la mayoría de la gente se imagina que política tiene que ver con algo muy, que está muy desarraigado de la gente, que no quiere saber tanto de la política y de lo que hay dentro de la política. Y pues conforme lo fui leyendo, pues entonces va entrando como que esa curiosidad por querer saber más, y aparte de cómo es que podemos ejemplificarlo en la realidad que estamos viviendo ahora. Gracias, buenas tardes y gracias por la invitación de ambos y de Grado Cero por la posibilidad de poder conversar sobre el libro. Me alegro que digas lo que dices, porque es precisamente el objetivo, que la gente empiece a leer y que tenga la curiosidad por continuar con los 3-4 temas que articulan el libro. Sí. Esa era justamente la idea. Aquí en los bordes del liberalismo ustedes van a encontrar, creo que distintos tópicos que cuando nosotros leemos a los clásicos, que se consideran clásicos de la teoría política, como que nos quedamos con las inquietudes, ¿no? ¿Qué hay más allá de lo que ellos escriben? Y aquí lo que me gustó mucho fueron muchas referencias a Hannah Arendt, que yo creo que es una de nuestras autoras predilectas, y a eso invita el libro también, a acercarnos más a todos aquellos teóricos que a veces los sentimos tan ajenos, ¿no? La idea era una conversación. La idea, déjame darte un pequeño antecedente. Mi trabajo es en teoría política y esta es una conversación con gente que piensa en la política y piensa formas de transformar al mundo. A nivel biográfico, mi vida y mi trabajo se encuentran en el cruce de cierto tipo de activismo por cambiar al mundo para un mundo mejor y al mismo tiempo conversar con estos grandes pensadores que nos han influenciado y nos han dado ciertas herramientas para pensar. Entonces el libro en los temas que toca, que son el tema de la diferencia y el particularismo, el tema de los universales, el tema de la identidad, populismo, emancipación y revolución, y ahora sobre el giro a la izquierda en América Latina con la nueva edición, busca establecer un conversatorio como estamos teniendo nosotros ahora, solo que conversatorios con nombres que parecen ser nombres propios importantes. Rancière, Laclau, Deleuze, Derrida, Foucault, Freud, Lacan, etc. Entonces es una conversación para tratar de pensar categorías de la práctica, cosas que hacemos más o menos cotidianamente. A veces funciona, otras veces no, pero esa es la idea detrás de esta diversidad temática. Por ejemplo, cuando toca el tema de identidad, particularmente tal vez por todo lo que está sucediendo ahora con el tema migratorio, este tema de identidad creo que es de los que más llama la atención dentro del texto. Estamos hablando de rebasar más allá de los particularismos, de la individualización, hablar de las colectividades, hablar de la pertenencia. Ahí este tema fue de los que más me apasionó dentro de su texto. Esta es una discusión que siempre existió, claro, desde que existieron colectivos humanos que se tratan de diferenciar de otros colectivos humanos. Pero en este caso el centro de la discusión tiene que ver con discusiones desde los 60 a los 80 principalmente, que es ver qué significa hacer política o tratar de cambiar cosas. La tradición liberal nos dice que es actuar como ciudadano y casi siempre es votando. Pero algo ocurre en los 60, 70, 80 que es que la gente se empieza a organizar no solamente como ciudadanos, sino que para defender ciertos temas que no han entrado en la agenda de intereses de partidos políticos o de hombres y mujeres de Estado, que es qué significa ser mujer en una sociedad predominantemente masculina. Cuando digo masculina realmente estoy hablando de patriarcal, que es por qué ser mujer significa dificultad de acceso a puestos gerenciales o a puestos importantes en la administración pública o cosas por el estilo. ¿Por qué el ser homosexual debe significar una cierta invisibilización que no está reflejada en las plataformas de los partidos? ¿O por qué el tema del medio ambiente, que en los años 60 y 70 se veía como una cosa, interés de clase mediera, de niños bien, que no les interesaba otra cosa que hablar de su manzanita buena, etc.? Introducir el tema del medio ambiente como el hecho de que en una
en un barrio popular haya un agua servida que está pasando al costado de ellos sin canalización. Eso es parte de la defensa del medio ambiente y había que metérselo en la cabeza a los políticos. Entonces, la forma de organizarse para cambiar el mundo empezó a transformarse. En vez de participar como ciudadanos en procesos electorales o solamente con membresías de partidos políticos, la gente lo que empieza a hacer política como mujer, como gay, como ambientalista o como chicano en Estados Unidos, como grupos culturalmente diversos. Eso tiene ventajas, que puedes conseguir cosas, como por ejemplo cuota mínima de participación de las mujeres en partidos políticos, o cuotas para minorías étnicas y minorías culturales para ingresar a la universidad o ingresar a la administración pública, o incluso para conseguir licitaciones para trabajar para el sector público. Pero esto fue extraordinario, permitir ir afirmando las identidades colectivas y conquistando cosas prácticas. Respeto, dignidad y cosas materiales como empleo, acceso a la educación superior, etc. El problema, como tantas cosas, es si es que tú lo llevas al exceso, tienes el problema de aislarte cada vez más y empiezas a desconfiar. Si no eres chava, yo no puedo confiar en ti. Yo hago política como mi colectivo feminista. O si tú no eres gay, pues si tú eres straight, no tienes mucho que hacer con nosotros porque en principio puede ser dudosa tu postura. Entonces, lo que trato de desarrollar acá es celebrar lo que es el debate sobre la diferencia, celebrar el particularismo, reconocer los extraordinarios logros que posiblemente no se hubiesen logrado sin estos nuevos movimientos sociales y nuevas identidades, pero también empezar a plantear, tenemos que irnos con cuidado, porque a lo mejor esto puede llevar a una fragmentación o segmentación del espacio social y hacer cada vez más difícil que hayan cruces temáticos para hacer una transformación general de la sociedad. En este sentido de la política de la identidad, ¿qué tanto la cuota puede ser como un límite a la búsqueda de la igualdad y de la equidad en cuanto a que las mujeres tengan acceso a puestos de gobierno? Es decir, si la mayoría tenemos la noción de que igualdad es dar a cada quien lo suyo, y la equidad tratar igual a iguales y desigual a desiguales, en el sentido en que si se les pone una cuota, entonces se les está limitando. Entonces, si hay más mujeres capaces que hombres, ¿por qué no abrir la puerta que puedan ser más mujeres que hombres? Déjame desarrollar esto en partes. La primera es que se habla de cuota mínima de participación y no cuota máxima de participación, lo cual significa que hay que cumplir con el mínimo del 30%, 40%, 50% de los puestos de conducción de un partido o puestos de representación popular con mujeres. Pero eso no impide que si son 60% sean 60% o 70%. La segunda cosa es, y este es un tema delicado, la cuota se definió como una, y creo que es una postura progresista, en el sentido de que tú mirabas los partidos políticos en los años 60 y cuando decía que este es un mundo de hombres, era un mundo de hombres. Veías mujeres muy poco. Pero algo pasa. Si tú miras a la política en países como los 3 países nórdicos, de Suecia, Finlandia y Noruega, los 4 de Dinamarca, si ves la política en el Reino Unido, hoy en día ves una cantidad bastante grande de mujeres. Algunos partidos políticos, muchos partidos políticos ya están con la cuota paritaria, 50-50. Entonces es un avance. Ahora, la cuota, y eso es lo que hace que este capítulo trate de indagar unos límites del liberalismo, el liberalismo siempre planteó derechos especiales, derechos iguales para individuos iguales. La cuota consiste en derechos especiales para grupos especiales, lo cual es un desplazamiento que no es simplemente semántico, es un desplazamiento del individuo al grupo, mientras que el liberalismo enfatizó la dimensión individual de la política, el individuo que decide qué comprar, el individuo que decide por quién votar, todo este tipo de cosas. Acá tú estás hablando de derechos para grupos, son colectivos que funcionan en la esfera pública, que para mí es bastante significativo, porque si tú miras la política que tenemos, ¿hay movimientos? Sí. Hay cosas como Yo Soy 132, que es diferente a movimientos y a partidos o a grupos de interés, cierto. Pero el grueso de la política, cubierta por los periódicos y cuando pensamos en política, sigue siendo la política de los partidos.
En ese sentido sigue siendo una política a grosso modo liberal. La tradición de representación, partidos y sistemas electorales es algo que asociamos con el liberalismo y con las luchas por reformar el liberalismo. Pero a pesar de que sea ese liberalismo el que domina, vemos cosas como grupos especiales, derechos especiales para grupos especiales. Entonces empezamos a encontrar híbridos de lo que seguimos por conveniencia llamando política liberal, pero realmente hay prácticas que exceden el formato liberal. Los liberales siempre dijeron, individuos, derechos iguales, pero sistemas liberales, como el que tenemos en México, reconoce grupos de derechos especiales para grupos especiales. Eso me parece interesante. Ahora, tú dices, no será peligroso, pero por otro motivo tal vez, dices, no será limitar mucho a las mujeres colocar la cuota. Yo tengo una postura que es un poco crítica al respecto, porque por un lado apoyo 100% la existencia de cuota de mujeres para partidos políticos, porque hay que hacer como cuando se te descompone el auto, te falla la batería, ¿cómo prendes el motor? Le das el contacto, colocas en segunda, alguien te empuja, se prende el motor. Algo así se necesitaba para conseguir poblar la esfera pública de mujeres. Y creo que lo estamos consiguiendo, pero falta mucho por hacer. Mi preocupación es cuando la cuota se convierte en algo sin fin, de acá a 10, 20, 50 o 100 años. ¿Por qué veo esto? Porque en algunos casos todo es pervertido. Cualquier ley, cualquier norma, cualquier cosa. ¿Qué pasa cuando un partido tiene que cubrir su cuota y no tiene afiliados capaces de cubrir la cuota? En alguna localidad, en alguna municipalidad del interior del país, por ejemplo, ¿qué hace? Hay dos posibilidades. Si el partido reconoce la posibilidad de reclutar independientes, puede respaldar a una persona que no está afiliada al partido. Pero si los estatutos del partido le impiden reclutar a gente de afuera, tiene que inventar los componentes de la cuota para poder llenarlo. Entonces, ahí tenemos una perversión de lo que sería el sistema de cuotas y lo personal, claro, todo esto es personal, ¿no? Lo personal es político y todas esas cosas que se suele decir. Me da la impresión de que una vez que tengamos una participación de 50-50, por lo menos puestos cubiertos a nivel de 50-50, después de unos 15-20 años hay que repensar lo que es la utilidad de las cuotas y ver si se necesita todavía o si ya se puede uno eliminar eso. En Estados Unidos han habido experiencias de movimientos de afroamericanos que piden que se elimine la cuota de afroamericanos para algunas universidades. El grueso de los que lo piden son afroamericanos conservadores, porque piensan es una forma de recordarnos que nosotros somos inferiores y queremos competir en igualdad de condiciones. Pero en otros casos es porque se descubre que hay otros grupos culturalmente minoritarios que tienden a ser competitivos y creen que están siendo dejados de lado. Por ejemplo, hijos e hijas de inmigrantes coreanos, taiwaneses, chinos, japoneses, particularmente en la costa del oeste de Estados Unidos, cuestionan lo de las cuotas porque dicen que comparando currículum están en desventaja solamente por no ser negros o latinos. Entonces hay una dimensión bastante más compleja de las cuotas, más allá de lo que es lo importante de estimular la participación en grupos étnicamente diversos o culturalmente diversos. Entonces yo repensaría en el caso de las mujeres la cuota a 20 años plazo o algo por el estilo, no lo dejaría para siempre. Ahora que estábamos hablando, tocó de forma indirecta esto de la idea que tenemos de democracia, esta idea occidental de democracia. A mí otra parte que me inquietó y que, bueno, digamos que yo creo que ese era el propósito, inquietarnos sobre qué hay con esta definición o de qué hablamos a la hora de hablar de revolución, ¿no? O de movimientos revolucionarios. Bueno, hay revolución, hay democracia y la democracia puede funcionar como algo revolucionario. Te estás refiriendo a lo que es uno de los capítulos más largos del libro, que trata de reflexionar sobre el concepto de revolución. Es curioso, porque el concepto de revolución por ahí del siglo XVII significaba algo muy diferente al presente. Antes significaba la misma cosa que
pensamos en astronomía, que es el desplazamiento de un cuerpo celeste alrededor de otro objeto celeste. Por ejemplo, la Tierra desplazándose alrededor del Sol. En 365 días hace una revolución que es llegar de vuelta al punto de partida. Pero algo ocurre en la segunda mitad del siglo XVIII, que se modifica el sentido del concepto de revolución y se usa el sentido, digamos, moderno de revoluciones por la fuerza o de alguna otra manera cambiar las instituciones, refundar las instituciones, es una transformación generalizada del país o la sociedad en la cual vivimos. Vale, eso es lo que se entiende generalmente por revolución. Pero en el siglo XIX y en el siglo XX se siguió usando esto a pesar de que el sentido general de revolución ya había empezado a cambiar en la práctica. Piensa, por ejemplo, en un escritor marxista como Antonio Gramsci. ¿Qué es lo que hace Gramsci? El tipo está escribiendo desde la cárcel y dice, hay una diferencia entre Oriente y Occidente. En Oriente, y está pensando en Rusia, por ejemplo, ahí lo que tienes es un Estado autoritario, una sociedad muy débil, y la única manera de cambiar eso no es a través de presión, sino que es a través de una insurrección. ¿Qué es lo que hacen los bolcheviques en 1917? Le dice, eso no les va a funcionar, no nos va a funcionar acá en Europa, lo que hoy llamaríamos Europa occidental, porque acá el Estado no es pura represión, sino que tiene un fuerte componente de consenso, que busca legitimar su dominio con el consenso de aquellos sobre los cuales domina. Entonces dice, la forma de cambiar el mundo va a tener que ser distinta acá. Y él la llama guerra de posiciones, usando una metáfora de la Primera Guerra Mundial. Guerra de trincheras, ir avanzando, tomar un territorio, consolidarse, avanzar más. Lo que está haciendo Gramsci es redefiniendo el concepto leninista de revolución, o el concepto jacobino de revolución. Ya no es asaltar la Bastilla, ya no es tomar el Palacio de Invierno, sino que es un proceso de transformaciones que han comenzado antes de la toma del poder y que continúan cuando todavía los últimos desgraciados siguen en el poder. ¿Qué significa esto? Sigue hablando él de revolución, pero ya no estamos hablando de una revolución en el sentido, digamos, jacobino, que es la fuente de todo esto, de refundación radical. Porque con el modelo de Gramsci nunca se sabe cuándo comienza una revolución y cuándo termina. No se sabe. Entonces, pensando en eso, empecé a interrogar una distinción que es muy común en el pensamiento político de izquierda. O eres reformista, que es una palabra negativa, o eres revolucionario. Radical revolucionario, que sería algo positivo. Entonces me pregunté, ¿qué significa ser radical? Entonces lo primero que haces es bajar la etimología, y la etimología te dice ir a las raíces. Entonces, perfecto, vamos a las raíces. Yo sé que para ser radical, para sacar hierbas malas de mi jardín, arranco la planta mala desde la raíz. Pero ¿cómo puedo usar esa metáfora cuando hablo de la sociedad? Tendría que pensar en refundar desde cero. ¿Tenemos un referente teórico? Sí, el jacobinismo y tal vez algunos aspectos del leninismo. Pero tenemos un referente empírico. Mira, los franceses hacen una revolución en 1789, los jacobinos la conducen, es un grupo fuerte. ¿Y qué es lo que siguen haciendo después de la revolución? Primero siguen hablando en francés, entonces hay un límite a lo revolucionario, que es que no han cambiado el idioma. La segunda cosa es que muchos de ellos siguen creyendo en Dios. Y Dios, la iglesia era supuestamente cómplice del viejo régimen. La tercera cosa es que la gente, que está imbuida del espíritu republicano y científico de la época, sigue leyendo el horóscopo. Entonces, te puedo citar 20 más cosas, 20 cosas más. Lo que es claro es que una ruptura es siempre una ruptura, pero nunca sin residuos. Entonces, si volvemos a la metáfora de qué es ser radical, arrancar algo de raíz, bueno, ¿cuán profundo tienes que excavar para que puedas contar como suficientemente radical? Técnicamente, tú eres radical única y exclusivamente si arrancaste la cosa de raíz. Pero si vemos que los jacobinos no lograron hacerlo, ni lo hicieron los rusos, cuando crearon la Unión Soviética tuvieron que recontratar a muchos generales del ejército zarista para defenderse de la invasión de otros países antisoviéticos, anticomunistas. Tuvieron que recontratar a parte de la burocracia porque había que manejar el aparato de Estado y no podían improvisar a miles y miles de burócratas de cosas como, por ejemplo, una oficina de pasaporte, una oficina de impuestos, que ellos tenían el conocimiento de cómo hacerla funcionar. Entonces, las rupturas son rupturas, pero como dice Jacques Derrida, toda ruptura mantiene un residuo.
Si yo me separo de mi pareja, voy a decir, por fin me deshice de la desgraciada, o ella me deja diciendo, por fin me saqué de encima, y ya no pienso en ella. No es cierto. Si yo me la encuentro en una fiesta, voy a decir, ahí está la maldita, lo cual significa que todavía hay algo. Piensa, manteniendo las distancias, claro, en que el concepto de revolución puede funcionar sin tener que plantear hacer tabla rasa como en el pasado y construir todo de cero. Entonces, a partir de esto hizo una propuesta, y la propuesta es reemplazar el concepto de revolución por el concepto de revolucionar. Y el concepto de revolucionar lo único que busca hacer es distanciarse del referente jacobino y pensar la tarea de transformación radical como algo que es sujeto a una polémica. En otras palabras, lo que puede considerarse como radical en este momento en una sociedad como la mexicana va a ser definido por los debates que tienen lugar en esta sociedad y en esta época, y posiblemente sea algo distinto a lo que se definiría como radical en algún otro país o otra sociedad. Permíteme un ejemplo. Si yo agarro y me llamo subcomandante Marcos y digo, nosotros somos radicales. Somos radicales porque nosotros enfrentamos al Estado. Lo hacemos con las armas en la mano, o lo hacemos con nuestro discurso de negación de la soberanía del Estado mexicano, de desconocimiento de sus autoridades y la reivindicación del buen gobierno en contra del mal gobierno que dicen que hay en México, que mucho yo comparto. Pero ¿qué pasa si viene después alguien como los integrantes del Khmer Rouge, que eran los que ganaron la guerra en Camboya en 1974-75? Khmer Rouge era una guerrilla comunista de tipo maoísta. Y ellos definieron el radicalismo de una manera tal que declararon ilegal la moneda nacional. Ya no había circulante. Forzaron a que la gente deje la ciudad para vivir en el campo. Decidieron de que la gente que usa anteojos, como tú y yo, éramos sospechosos de ser intelectuales, y los intelectuales eran sospechosos de ser disidentes. Y definieron a aquellos que hablaban más de un idioma como gente que estaba ya contaminados por la cultura que no era parte del país, por lo tanto era sospechoso. Entonces, claro, si yo soy miembro del Khmer Rouge y yo miro a ser comandante Marco, me río de él por decir, ¿de dónde salió de radical? Esto no es radical, esto es un pueblo de niños. Entonces la pregunta es, dos movimientos revolucionarios que ambos se definen como radicales y miran a menos a sus rivales, competidores u otras figuras, por ejemplo, de la izquierda, ¿dónde ponemos el límite de cuán radical hay que ser para que empieces a ser merecedor de usar la palabra radical? No lo puedes establecer en abstracto, siempre es motivo de polémica, y son polémicas que nunca van a terminar. El subcomandante y la insurgencia zapatista puede ser definido como más radical que, por ejemplo, un movimiento estudiantil que toma a la sede de Seúl durante 10 meses, pero después me viene el Khmer Rouge y me dice, nosotros somos verdaderamente radicales. ¿Qué pasa si sale alguien y le dice, no, estos también son juegos de niños, y yo voy a pasar a degüello a todo aquel que no piense en términos de la nueva línea oficial de la refundación del país? Entonces, mi conclusión es, no debemos abandonar el concepto de revolución, no podemos usarlo solamente para describir los momentos breves e intensos de transformación absoluta de una sociedad, sino que tenemos que aceptar la expansión del campo en el cual opera. Gramsci ya nos abrió una vía para hacerlo pensando en lo que era la guerra de posiciones, que como les decía es difícil establecer cuándo empieza, cuándo termina un proceso de transformación como el plantea, pero nos abre las puertas y lo magnifica. ¿Va a ser revolucionario que haya una ley que despenalice el aborto? Para algunos sí, para otros va a ser eso es poca cosa porque todavía no hay igualdad de género. Va a ser revolucionario que se haga, por ejemplo, las consultas populares con valor vinculante, mediante los cuales un grupo de ciudadanos pueda recolectar firmas para hacer, por ejemplo, una reforma de una ley u obligar al Congreso a debatir un proyecto de ley específico que ellos han elaborado. ¿Es eso radical o simplemente retoques del sistema liberal representativo? Entonces, todas estas cosas que son parte del campo semántico del concepto de revolucionar son cosas que tienen que ser dilucidadas solamente en el contexto de una polémica o desacuerdo. Y ese
concepto de desacuerdo es un concepto que nos acompaña en todas nuestras actividades diarias. La reforma energética, ¿fue revolucionario o fue simplemente venderse el capital extranjero? Pregunta. Es posible. Yo soy de aquellos que, particularmente por el hecho de que se aprueba la política de fracking, es decir, la búsqueda de gas y petróleo sobre la base de inyectar agua a alta presión con un desastre del medio ambiente, particularmente en zonas que tengan escasez de agua. En fin, ¿es suficientemente radical eso para cambiar al país, sí o no? Fue radical lo que hizo Salinas en términos de permitir la venta de los ejidos, la imaginación de los ejidos, que es ir en contra del espíritu de la Revolución del 17. Entonces, nunca vamos a estar afuera de estas polémicas interminables acerca del radicalismo, pero sí podemos empezar a pensar que esa ausencia de una fuera de la polémica es parte de esta práctica más extendida de revolucionar nuestras relaciones sociales. Bueno, en este punto, en que trata la revolución, este apartado me gustó mucho porque trata ese matiz que muchas veces no vemos. Decimos, no sé, aquí en México celebramos el Día de la Independencia y es un solo día fijo, cuando no sabemos que detrás de todo eso y antes de que hubiera se haya hecho el grito de Dolores, pues hubo más pues, reuniones para planear este levantamiento y que no nada más se quedó ahí en haber hecho el grito de Dolores y empezar la guerra, así como con la toma de la Bastilla. Y bueno, pasando un poco lo que es populismo y esta visión de que es como una sombra o un espectro de la democracia, también me llama mucho la atención y también poniéndolo un poco en contexto de lo que habla Carlos Marx, de que el capitalismo tiene en sí mismo el germen de su propia destrucción. ¿Qué tanto podría considerarse el populismo como un escalón o una cadena que pudiera hacer cambiar la democracia en autoritarismo? Depende, ahí creo que yo iría con cuidado al respecto, porque lo que yo planteo en el libro, en los 2 capítulos sobre el populismo, es que hay que resistir la tentación de ver al populismo como la negación de la democracia. Lo que trato de ver es el populismo como un fenómeno interno de la democracia que puede fortalecerlo, pero también amenazarlo. En otras palabras, estoy contemplando el populismo como un fenómeno que no es algo externo, no es lo otro de la democracia, no es lo antidemocrático. ¿Por qué es esto? No soy el único que lo hace. Mucha gente ha planteado también que democracia y populismo no son incompatibles. Lo que hay que revisar es qué es lo que entendemos por democracia. Y hay un pensador ya fallecido, un gran teórico político canadiense llamado C.D. Macpherson, que en un libro de 1965, que se llama La realidad democrática, el hombre plantea que cuando hablamos de democracia, hablamos siempre de un término compuesto que es democracia liberal, le damos un apellido, o a veces lo escribimos con un guión, democracia liberal. Pero no pensamos que son 2 palabras separadas, sino que lo vemos como si fueran 2 palabras que siempre van unidas. En otras palabras, nos cuesta imaginarnos la democracia fuera de su formato liberal. Entonces se pregunta, ¿cuál es el formato liberal? La democracia liberal sabemos que es diferente de la democracia ateniense, empezando por el hecho de que no funciona con la base de esclavos. Segundo, existió estados liberales, dice Macpherson, mucho antes que hubieran democracias liberales. ¿Cómo separa una de otra? Él dice, un estado liberal es aquel donde haya el imperio de la ley, donde haya la división de poderes, donde haya libertades civiles. ¿Qué es lo que hace que un estado liberal sea simultáneamente liberal democrático? Dice este autor. Que la gente pueda hacer gobiernos o deshacer gobiernos a través del voto y no a través de las balas. Interesante. Lo que él está diciendo es que el liberalismo, una vez que incorpora el sufragio, preferentemente un sufragio cada vez más amplio, se vuelve democrático. Pero se vuelve democrático a costa de 2 condiciones. El momento en el cual el liberalismo se democratiza, que él lo asocia con el comienzo de la segunda mitad del siglo XIX, cuando clases obreras, por
lo menos los varones, empiezan a conquistar el sufragio a través de sus luchas, después se extiende a mujeres, analfabetos, etc. Dice, en el momento en que eso ocurren dos transformaciones extraordinarias. Primero, que la democracia, que anteriormente se veía como autogobierno o democracia directa, se liberaliza y empieza a verse como representación. Segundo, la liberalización de la democracia consiste en que quienes empiezan a jugar el juego democrático reconocen que el mercado, la sociedad capitalista, es compatible y va a continuar con la democracia, que era el gran miedo de las burguesías del siglo XIX. Si damos el derecho a voto, estos proles lo único que van a hacer es sacarnos del poder. Entonces las negociaciones eran con expansión del sufragio, pero respeto del mercado. Se democratiza el liberalismo con esto, pero se liberaliza también la democracia. Ahora, cuando tú hablas del fenómeno populista, muchas veces hablamos de populismo más por lo que el término evoca en nuestra mente que por lo que significa en términos técnicos. Populismo lo asociamos con líderes fuertes, líderes mesiánicos incluso. La figura de Chávez, recurrente en las críticas que se hacen en la campaña electoral del 2006 en México. Lo asociamos también con un movimiento más que un partido, aunque también hay partidos populistas. Lo asociamos con gente que ve al Estado de Derecho simplemente como un obstáculo para el avance de su agenda. Lo asociamos con gente que toma decisiones sin importar lo que diga la opinión pública, etc. Entonces, en la mente de la gente muchas veces mesianismo, populismo y autoritarismo van de la mano. Pero realmente el populismo en relación con la democracia tiene una relación mucho más compleja. Recuerden que les hago la distinción entre democracia y democracia liberal. El primer problema es este. ¿Qué pasa cuando gran parte de la política que nosotros conocemos corresponde a una política donde los medios de comunicación juegan un papel decisivo, como es en México? Los dos grandes conglomerados, Televisa y Azteca, lo digo con nombre y apellido, ellos tienen una incidencia extraordinaria en las campañas electorales, a tal punto de que estar en contra de ellos puede significar o una carta de defunción para el candidato, o por lo menos saber que tendrás comentaristas que van a estar o no hablando bien de ti, o directamente hablando mal de ti, con razón o sin ella. ¿Qué significa que los medios de comunicación estén presentes? Más allá de la capacidad de actuar que tienen estos grandes conglomerados en México, es también la forma de transformar la relación que hay entre candidatos y pueblo. Porque el pueblo conoce a sus candidatos como. Si tú estudias ciencia política, supuestamente porque tú comparas lo que es los programas, las propuestas y el ideal. Yo hago una pregunta a mis alumnos cuando hay campañas electorales o cuando terminan. ¿Quién de ustedes votó? Y la mayor parte de las veces el 70% votó. Y les pregunto del 70% que votó, ¿quién de ustedes leyó los programas de los partidos o candidatos por los cuales votaron? Por lo general es uno o dos, y resulta que los leyeron porque eran ayudantes de investigación en proyectos que estaban estudiando lo que es los programas de los partidos. Piensen ustedes mismos. Yo sé que ustedes a lo mejor votaron, no sé si votaron, pero si fueron a votar, no me sorprendería que ni de cerca se tomaran el programa de 30, 40 páginas, porque para ustedes no era eso lo relevante. ¿Qué era lo realmente relevante? Estoy tomando ideas de un profesor de ciencia política francés que se llama Bernard Manin, que dice, algo cambió en las democracias actuales, que es que la gente no vota tanto a los programas, a las plataformas, sino que vota a la persona o la agrupación que le inspire cierta confianza. ¿Por qué confianza? Porque dicen, saben que las plataformas se vuelven obsoletas antes de que asuma el poder. Piensen ustedes, piensen en Bush, alguien que no es cercano a mi corazón para nada. De nadie. Lo eligen presidente a este hombre, y no sé si fue al año que lo eligen de presidente, están los bombazos de las Torres Gemelas y la victoria de los talibanes en Afganistán. Entonces el tipo, independientemente de lo que quería hacer, tuvo que reformular su agenda. Hizo el desastre de las guerras en Irak, hizo el desastre de la guerra al terrorismo, pero tuvo que reformularlo. Ahora pensemos en Obama. Surge con una especie de mensaje de
sí se puede, los progres, la buena onda, yo soy un afroamericano que he ganado, la gente estaba contenta. Yo casi largo una lágrima cuando lo vi aceptar en el parque. Después de la inauguración se hace una gran fiesta en un parque en Chicago. Era increíble ver las caras de alegría y llanto, la gente lloraba de alegría. Era maravilloso y promete una nueva relación con América Latina y esto y lo otro. Hasta ahora, en su segundo mandato, seguimos esperando una reforma de la ley migratoria. ¿Por qué? Porque el tipo descubre que cuando gana, que los republicanos han tomado una decisión que a este hombre le vamos a hacer la vida imposible. Y ni siquiera vamos a pasar a aprobar una ley sin discutir que diga de que a los republicanos hay que saludarlos con un beso en la mejilla, o a las republicanas por lo menos. Entonces le han hecho la vida imposible. Y el elector sabe esto, dice Manuel. Entonces vota no necesariamente por lo que promete hacer, sino por la confianza que se tiene en esa persona para poder resolver cosas inesperadas. Y agrega algo más. Dice, como la velocidad del cambio de circunstancias es tan grande, no es que demos un cheque en blanco a nuestras autoridades o a nuestros candidatos, pero al hacer un voto de confianza hay lo que él llama el poder de prerrogativa, y es un concepto que él toma prestado de Locke, que dice, ¿qué es el poder de prerrogativa? Locke es el padre del Estado de Derecho, o uno de sus padres importantes. Poder de prerrogativa consiste en tomar una decisión cuando no hay una norma que autorice la toma de esa decisión. En otras palabras, poder de prerrogativa es lo que pensó Locke para todo aquello que no cupiese dentro de su construcción de la superioridad, de la primacía del Estado de Derecho, que no hay nada por fuera ni por encima del derecho. Hay algo que para lo inesperado está el poder de prerrogativa que tienen nuestros gobernantes. Yo lo que hago con estos argumentos de Manal es hago una articulación entre eso y lo que es la idea del populismo con el peso que tienen los líderes, la poca importancia que se les suele dar a los programas, etc. Y la pregunta, a esto me refiero como uno de los modos de darse del populismo que es interno a la democracia mediática contemporánea, es que tenemos una creciente personalización de las decisiones. Seguimos votando, hay gente que no va a votar por ciertos partidos, pase lo que pase. Pero hay mucho más gente que está dejando de creer en los partidos y vota más por las personas, independientemente del partido. Después se arrepienten. Pero es votar por las personas. Ese elemento de personalización no tendrá algo que ver con lo que antes solamente lo usábamos de populismo. Esa idea de pasar por el costado del Estado de Derecho, ¿acaso no presupone que los liberales democráticos siempre ajustaron todo a derecho? Cuando en países de América Latina, de México para abajo, todo ha estado ajustado a derecho. Nunca. Muchos, claro, luchamos por el Estado de Derecho, pero los abusos a los derechos humanos, el ignorar a una persona de origen campesino, cuando está al lado una señora de alta sociedad, y darle mejores servicios a ella que a los otros, lo que vemos en la prensa de las mujeres indígenas que tienen que parir en los patios de hospitales o afuera de hospitales. ¿Por qué es eso? Porque lo que dice la norma no siempre se ha cumplido. Entonces, si nosotros pensamos que hay una cierta generalización de la ruptura de normas, o si lo decimos de manera más elegante, hay una especie de respeto tácito por el poder de prerrogativa, ¿no será de que los sistemas liberales democráticos, los sistemas representativos, nos están incorporando una dimensión que antes asociábamos solamente con el populismo? Después digo que el populismo tiene una segunda figura, que es formas de acción colectiva que se ubican en un terreno borroso que no sabemos exactamente si siguen siendo parte de la representación o si ya se convirtieron en algo diferente. Pienso en las movilizaciones callejeras. La mayoría de las constituciones lo respetan. Las normas reconocen el derecho a la protesta como algo legítimo. Pero ¿qué ocurre cuando hay protestas continuas? Por ejemplo, lo que tuvimos de la CENTE cuando estaban acampando acá en la Ciudad de México. Y hay quejas de los usuarios de servicios públicos que no pueden llegar a las oficinas, que hay un tráfico infame, etc. Bueno, mucha gente empieza a decir el derecho a protesta no es un derecho real cuando está interfiriendo, por ejemplo, con el derecho a la libre circulación en las vías públicas. Ahí tenemos un pequeño problema, que es el derecho a manifestarse. Y no estoy diciendo que la CENTE sea un fenómeno populista, puede que sí, puede que no. Lo que estoy diciendo es que ciertas cosas, formas
de acción en las calles, la tradición liberal ha sido bastante dudosa de su relevancia, porque para ellos la política se hace en los clubes privados, detrás de bambalinas o en las comisiones parlamentarias, o en los lobbies. Entonces es como la distinción entre irte en tu auto o tomarte el metro. Uno es lo que hace la raza y lo otro es lo que querrían hacer la mayoría de las personas. Aunque sabemos que si todos vamos en auto es un desastre de tráfico. Entonces la pregunta es ahí, ¿no se sabe que el populismo, una figura del populismo se puede definir como la política en los bordes de la democracia representativa, que es retomando algo que es propio de la representación política, el derecho a protestar en las calles, pero radicalizar el derecho a la protesta, la ocupación de espacios públicos, las movilizaciones, que han sido, ante las cuales los liberales, no los demócratas solamente, los liberales que se creen demócratas han sido un poco alérgicos. Para un buen liberal la idea es, entre nosotros nos arreglamos, pero esa es una idea que presupone que todavía estamos en el siglo XIX y el nosotros es 50, 100 o 200 familias que han estado controlando el poder político y económico desde siempre. Cuando tú tienes una sociedad de masas, ¿es posible acaso plantearse eso de la buena sociedad que toma decisiones con guante blanco? Y también yo cuestiono que haya guante blanco, porque con guante blanco es que se apropiaban del erario público o conseguían las concesiones para sus explotaciones ganaderas, para la construcción de carreteras o los ingenios azucareros en la zona de Yucatán. Esa sería la segunda variante del populismo, que es más problemático porque es como, lo llaman los bordes ásperos del liberalismo, en el sentido, la metáfora que uso es como el invitado incómodo. Es el invitado que está medio borracho, cuenta chistes un poco subido de tono, pero es amigo de los que están ahí y nadie puede decirle vete. Entonces, ahí el populismo, la metáfora funcionaría como el invitado incómodo, pero que es parte de las reglas. Sí, esa sería la segunda variante del populismo. Luego hay la tercera, donde esa sí es el populismo como figura autoritaria, donde lo que realmente cuenta es la palabra del líder o la lideresa, es lo único que realmente vale, y todo lo demás es secundario. Y que yo respeto extraordinariamente las mejoras sociales que hizo la revolución bolivariana en Venezuela, pero es el susto de pensar el excesivo personalismo de alguien que se cree infalible para que continúe un proceso de cambio, a tal punto que se hace una reforma constitucional para permitir la reelección indefinida, mientras tenga los votos, claro, y eso hay que reconocerle a Chávez. La acusan de autoritaria, pero las reglas de juego de la democracia liberal las respetó siempre. Siempre ganó por elecciones. La única vez que intentó hacerlo sin elecciones perdió, que fue un intento de golpe de 1992. Pero desde el 98 hasta su muerte, el tipo ganaba todas las elecciones. Entonces hay por lo menos un peligro en el caso de una figura ya mesiánica como Chávez, donde lo único que cuenta es la palabra del líder, y te diría que no es tanto lo que pensaba Chávez o hacía Chávez, sino que cómo interpretaban sus seguidores que tenían que reaccionar para estar en favor de Chávez. Porque muchas veces la posibilidad de ascenso dentro del movimiento de la República Bolivariana dependía de cuán cercano se te viera a Chávez o cuán crítico fueras. Y mi preocupación es de que cuando el populismo se vuelve efectivamente autoritario, relación vertical, donde se pide no masas críticas, sino que masas obedientes, ahí es donde el populismo parte sus caminos y la democracia va por un lado y el populismo por otro. Para finalizar la entrevista, la última parte del libro, que es, digamos, la edición del 2007 ahora 2014, habla de la izquierda en América Latina, y ahora que mencionaba la figura de Chávez, recientemente vimos en las noticias que, por ejemplo, en el caso de Brasil, Dilma, con las encuestas, podría reelegirse pese a lo que generó el Mundial. Vemos que el posicionamiento de Evo Morales sigue estable, pero por otra parte vemos que hay otras situaciones que hacen dudar de qué va a pasar con la izquierda en América Latina. Me refiero, por ejemplo, al default en Argentina, una inminente crisis económica que se avecina. ¿Qué es lo que sigue de la izquierda en nuestro continente?
Mira, ese artículo, que es el capítulo que se le agregó a la edición actual, lo que trata de reflexionar es qué es lo que tenemos por izquierda. Y el comienzo del artículo plantea una pregunta. La pregunta es esta. Todos coinciden, o el grueso de los observadores coinciden de que hay algo llamado giro a la izquierda, o marea rosa, o inclinación hacia la izquierda en la política de América Latina. Pero todos también coinciden de que cada día es más difícil entender qué se entiende por izquierda. Y mi argumento es, no podemos simultáneamente decir que hay giro a la izquierda y decir que no podemos definir izquierda. Entonces lo que procedo a hacer es criterios para definir qué significa izquierda y criterios para definir qué significa giro a la izquierda. Y lo que hago en la parte de giro a la izquierda es, reconozco que el componente electoral ha sido importante. Victorias en Brasil, Uruguay, Argentina, entre comillas Chile, la concertación por la democracia, el breve gobierno del sacerdote del Paraguay. No puede ser como yo soy paraguayo. Y yo tengo Alzheimer, entonces. Sí, estamos más o menos igual. Bueno. Después, los cambios en Nicaragua con el retorno del Frente Sandinista, las victorias de Evo, de Correa en Ecuador y las reelecciones de Chávez en Venezuela, ¿no había una marea acaso de cambio? Pero me preguntaba si es que el criterio electoral tiene que ser decisivo. Y decía, lo que planteo acá es, reconozcamos que las elecciones son importantes porque dan una serie de recursos que antes no podría haber tenido la izquierda al estar en función de gobierno. Pero trataba de ver otro tipo de cambios, que para mí son menos visibles pero más interesantes. No sé si más interesantes, pero son importantes, que es, si ustedes piensan en los años 70, ¿quién definió la agenda democrática? ¿Era la derecha? No era la derecha. Era la izquierda o la gente que no se definía ni de izquierda ni de derecha, pero creía en los valores de los derechos humanos, la democracia, etc. Pero ¿qué ocurre cuando empiezan los procesos de transición a la democracia en toda América Latina? Que de alguna manera la derecha, que siempre apoyó el autoritarismo, los empresarios que siempre apoyaron el autoritarismo, en Chile, la derecha que apoyó gozosa el golpe de Estado y la barbarie que introduce Pinochet, en Argentina igual. ¿Por qué es que cuando ocurren las transiciones ocurren dos cosas curiosas? Uno, que se empieza a definir la democracia única y exclusivamente como cambio de régimen político en función a dar espacio para los partidos, la representación y las elecciones. Y segundo, ¿por qué es cuando hay estas transiciones se empieza a aceptar como la norma que la economía tiene que ser economía de mercado y la política de ajustes del consenso de Washington, que es menos Estado, privatizar empresas públicas, abrir la inversión extranjera, movilidad en términos del comercio internacional? ¿Por qué es que se asocia con el nuevo sentido común en la región, en la época de las transiciones, fin de los 80, principios de los 90, estos dos elementos que tradicionalmente se asocian con el conservadurismo liberal? Mi respuesta a eso es que en el momento de las transiciones, si bien la derecha era reacia a la representación política y era gozador y celebratorio del mercado, hace una conversión. Y es una conversión como si ellos siempre respetaban la democracia y queremos que haya multipartidismo. Y de alguna manera la definición de lo que es el centro político es hegemonizado por la derecha. Pero algo empieza a cambiar en la década de los 2000, que es, al ver los fracasos de las políticas neoliberales, la creciente desigualdad de los países que aplicaron políticas neoliberales. Chile, que es la niña mimada del Fondo Monetario Internacional, una especie de modelo de lo que sería una buena reforma política de ajuste, es el país de la OCDE que tiene la peor tasa de desigualdad medida por el índice Gini. El índice Gini que tenía Chile en el año 2010 era de 0,53 y ahora bajó a 0,51. No dicen nada los números, excepto si uno lo coloca en relación con los otros países. Colocaban a Chile en el lugar más desigual de todos los países de la OCDE y el 13º país más desigual de todo el planeta. Es curioso, el único lugar donde supuestamente hubo una transformación exitosa en el sentido neoliberal es donde más desigualdad tenemos. Ahí es donde creo que la lucha de la izquierda, en los años 90 y 2000, empezaron a introducir cambios en la conciencia colectiva.
Los cambios serán decisivos en este sentido. Uno, que el Estado no es el enemigo, sino que es posiblemente el aliado. El Estado es el único que tiene los recursos para hacer una redistribución de recursos y forzar, por ejemplo, a empresas que están pagando menos del salario mínimo a que paguen el salario mínimo, o como el debate actual en México y en otros lugares, que hay que elevar el salario mínimo. El salario mínimo de México es una vergüenza. Nadie prueben ustedes o probemos a todos nosotros de vivir con 60 pesos diarios. No podemos. Más aún si es una familia, una unidad familiar que vive con 60 pesos. Entonces subirlo, la derecha mexicana contesta de no, porque esto es inflacionario. El presidente del Banco de México, por ejemplo, esto es inflacionario. Bueno, es inflacionario tal vez sean los altos salarios del sector público y la tasa de ganancia que tienen las corporaciones en este país. A lo mejor por ese lado podríamos empezar a ver el control de la inflación, aplicándole impuestos para que haya dinero para las políticas sociales. Entonces, reconocer que las elecciones funcionan como un índice del giro a la izquierda, pero hay que buscar otras cosas. Y la otra cosa que me interesaba era el sentido común o la definición de lo que es el centro político. Porque cada vez más la población electoral, con variaciones de un país a otro y de una región a otra dentro del país, va pensando que lo que es la norma no debería ser privatizar, que el mundo se va a acabar, sino pensar de que el Estado no puede quedar sin herramientas para intervenir, para regular lo que son los mercados laborales, mercados cambiarios, mercados de comercio internacional y mercados de capitales. Entonces, en ese sentido debemos ver una dimensión invisible del giro a la izquierda, a tal punto que gran parte de la derecha tuvo que aceptar a regañadientes que el proceso de minimizar la influencia del Estado tiene límites. Y hay que retomar, darle más peso al Estado simplemente para ganar elecciones, porque si no, no van a ser votados. Ahora digo, cambio de país en país. Bueno, pues es que como el tiempo ya nos ha agotado, esto podría estar toda la tarde. Tengo más inquietudes, de hecho, que me quedaron, y algunas así como para decirle por qué no agregar más temas dentro de los bordes, pero bueno, yo creo que esto ya ustedes lo platicarán con la editorial. La respuesta es que esto es un libro y no una enciclopedia. Casi que. Bueno, para eso hay que tomar clase con el doctor. Le agradecemos al doctor Benjamín Arditi por platicar con nosotros sobre su obra La política en los bordes del liberalismo, diferencia, populismo, revolución, emancipación. Esta edición obviamente es de GEDISA 2014. Muchas gracias, doctor. Gracias por el tiempo, gracias por la paciencia a los dos y gracias por venir a la Antigua y pasear aquí en el centro histórico. Eso es siempre un placer. Es mucha distancia, yo que vivo en el sur, pero es un placer caminar por el centro histórico, es una belleza. Gracias. Teniendo este último comentario, pues quisiera decir que me gustó mucho la parte en la que va explicando cómo se desenvuelven estos temas, el populismo, la diferencia, la emancipación y la revolución, y nos va dando ejemplos. Entonces es más fácil entender con los ejemplos que quedarse solamente con la teoría. Y pues les invitamos a leer el libro. Y como dijo, hablar de política es una cuestión muy personal, y para que todos nuestros seguidores pues se creen su propia crítica acerca de la política. Muchas gracias.